Pues vamos a estar meditando acerca del deleite de Dios en la justicia, en su justicia y misericordia. Este es un texto que nos habla precisamente, un pasaje que nos habla mucho acerca de eso. Miqueas capítulo 7. Permítame leer del versículo 14 al versículo 19. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre la boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán, y en sus encierros se volverán amedrentándose ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En las exposiciones anteriores establecimos cuáles son los fundamentos, los pilares de esta serie. Comenzamos viendo el deleite de la Trinidad, comprendimos la autosuficiencia de Dios, la aceidad de Dios. Dios no es un ser necesitado de compañía o de reconocimiento, de adoración para sentirse feliz, completo o dichoso. Él es eterna e infinitamente dichoso en sí mismo, en la comunión eterna de la Trinidad. Segundo, vimos cómo ese gozo se desborda en la creación de todas las cosas, incluyendo la creación del ser humano. Cada galaxia, cada átomo, cada ser humano forma parte de una sinfonía de deleite que Dios calificó como buena en gran manera. Ahora bien, cuando miramos a nuestro alrededor, cuando consideramos como Dios considera los pensamientos y las intenciones del hombre, sabemos que algo no está bien. Las cosas no son como fueron al principio. El hombre ciertamente no tiene su deleite en Dios, sino que se deleita en cosas y en personas que no son Dios. Pasó de ser un adorador a ser un idólatra, que se deleita en todo aquello que Dios aborrece. Y no solamente se deleita en aquello que Dios aborrece, se deleita con aquellos que hacen lo que Dios aborrece. La cuestión que surge entonces es, ¿cómo Dios, siendo santo y justo, puede aún deleitarse viendo la caída y la depravación de sus criaturas? Porque, amados, la Escritura es clara al respecto de la postura radical de Dios ante la impiedad y ante los impíos. La palabra dice, Dios es pues justo y diariamente está airado contra el impío. Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La pregunta es, ¿cómo un Dios que es eternamente, infinitamente feliz en sí mismo puede parecer afectado en su deleite por la conducta de los hombres? Bueno, de la misma forma que el deleite de Dios no depende de la buena o mala conducta de los hombres, sino que brota de su propia naturaleza, ocurre lo mismo con su ira. La ira de Dios no es una emoción o una pasión como nosotras las manifestamos.
No es una emoción, una pasión desordenada que depende de las circunstancias, que depende del entorno como nosotros. Nosotros nos airamos porque nuestro orgullo suele herirse. Nosotros nos airamos por falta de dominio. Nos airamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Dios no. Dios no. La ira de Dios es su respuesta y su posición natural ante el pecado y el pecador. Dios ama y se deleita en la santidad. Dios ama y se deleita en la verdad. Dios ama y se deleita en la justicia. Dios ama y se deleita en todo lo que corresponde a su carácter, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo recto, todo lo verdadero. Y ese mismo amor se manifiesta en ira contra la impiedad y contra el impío. Tanto la ira como ese deleite son caras de la misma moneda. No es que Dios se despierte enojado un domingo y el lunes amanece ya contento. No es un ser que se sienta herido y que se frustra por nuestras ofensas. Recuerda, Él es suficientemente deleitoso en sí mismo. Y ese deleite nada ni nadie lo puede alterar ni interrumpir. Para nosotros es necesario tener presente que su ira no es ajena, no significa ausencia de amor o de deleite. Su ira, de hecho, es el testimonio de cuánto Dios ama y se deleita en la santidad. Aquí la cuestión es que el hombre ha cometido un error fatal. Y es que los hombres hemos intentado domesticar la majestad y la gloria de Dios. En nuestra arrogancia hemos reducido la santidad y la ira de Dios a un capricho. Y hemos reducido a Dios a un viejito cascarrabias que se toma pecho a todas las cosas y que no debería ser así. Como si Dios fuese una criatura con una especie de neurosis divina por la pureza y que no entiende que la pureza y la santidad no encaja en nuestra cultura que nos llama a ser tolerantes e inclusivos. Y al hacer esto, el hombre no solo ha reducido la majestad y la santidad del juez justo, es que también con eso ha reducido la gravedad del pecado. Sin un Dios tan santo no puede haber un pecado tan terrible. Por eso para el impío el pecado no es tan grave como parece. Por eso para el impío el pecado es un error, un problema psicológico, o en el peor o en el mejor de los casos, una experiencia de la cual puedes aprender algo. Por eso nadie corre con urgencia a la cruz en arrepentimiento y fe. Solo cuando vemos la altura de la majestad de Dios, podemos comprender la profundidad de la caída del hombre. Solo cuando vemos la belleza de su gloria, comprendemos lo horroroso que es el pecado, lo horroroso que somos, lo indigno que somos y lo miserable que somos. Sin un Dios santo no hay pecado grave, y sin un pecado grave, entonces no hay necesidad de un Salvador. Si las cosas no fueran tan graves, entonces ¿por qué vino Cristo Jesús? Si las cosas no estuvieran tan mal, ¿por qué Dios se hizo hombre y vino a tomar nuestro lugar en la cruz? El problema es que nosotros de alguna forma nos hemos convencido de que no somos tan malos como parece.
que Dios no es tan santo como dice ser, o que Dios no debería tomarse tan a pecho eso de la santidad. Ahora bien, hay un punto crucial aquí y es el siguiente. Si Dios es juez justo, si Dios ama y se deleita en la santidad y en la justicia, ¿no debería también deleitarse en destruir y castigar al impío y la impiedad? Porque ¿cómo puede llamarse a sí mismo juez justo si no castiga al impío? Alguien salió una vez con una locura diciendo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La palabra no te enseña eso. La palabra no dice eso. La palabra dice que Dios es juez justo y está airado contra el pecador. A Dios no le falló el cálculo y hay personas que no deberían estar en el infierno. Dios se deleita en la ejecución de la justicia porque la justicia es un reflejo de su carácter santo. ¿Acaso somos más justos nosotros que Dios? Dios se deleita cuando la impiedad es castigada. Dios se deleita cuando el orden moral es restaurado. Dios se deleita cuando la justicia, su justicia y su santidad es vindicada. Dice la palabra, Jehová de ningún modo, bajo ninguna circunstancia tendrá por inocente al culpable. Al Señor no lo puedes chantajear. Al Señor no le puedes llegar al precio. De ningún modo, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, la Escritura es enfática en afirmar que Dios no se deleita en la destrucción del impío. Y lo que quiere decir el texto, Ezequiel dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá él si se aparta de sus caminos, de lo que leíamos. Dios no se deleita en la destrucción del impío per se. Es decir, Dios no es un ser sádico que se regodea en su trono viendo cómo el impío se retuerce. Dios no creó al ser humano para destruirlo. Dios creó al hombre para que le conozca y disfrute de él para siempre. Sin embargo, Dios de ningún modo dará por inocente al culpable. Por eso, como juez santo y justo, debe y se deleita en glorificar su justicia en la condenación del culpable y del impío. Por eso existe el infierno, porque Dios se deleita en la santidad. Por eso existe un lago de fuego, porque Dios se deleita en la justicia y porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Para Dios, la destrucción del impío no es opcional, es una exigencia de su naturaleza y su carácter. Pero Dios se goza, dice, en mostrar gracia inmerecida al impío que se arrepiente. Dios se deleita en que que el impío se vuelva de su mal camino, que viva, que le conozca, que tenga vida eterna y disfrute de su gloria. Recuerda lo siguiente. En el perdón y en la misericordia del pecador, Dios se deleita en su misericordia. En el castigo y destrucción del impío, Dios se deleita en su justicia. En ambos casos, justicia y misericordia, el objeto final de su deleite es
Él mismo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Su deleite en la justicia es por Él. Su deleite en la misericordia es por Él. Si Dios no se le glorifica en tu salvación, como quiera, será glorificado en tu destrucción. En ambos casos, por la misma razón, su deleite en sí mismo y la gloria de su nombre. Así que, ya sea mostrando misericordia o ejecutando justicia, Dios seguirá deleitándose. Si vienes a Cristo de arrepentimiento y fe, o no vienes a Cristo de arrepentimiento y fe, Él seguirá glorificándose y Él seguirá deleitándose y permanecerá ese deleite firme. Tu pecado, mi pecado, no afecta su naturaleza. No hay Dios como nuestro Dios. Ahora bien, nadie debería sorprenderse que Dios se deleite en la justicia. Lo que debería asombrarnos, como al profeta Miqueas, es que se deleite en querer mostrar misericordia a criaturas culpables que de ninguna manera la merecen. Miren de nuevo lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su ira? ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Miqueas no está comparando a Jehová con otros dioses en términos de poder. No hay otro Dios. Lo está comparando en términos de carácter. Los dioses que Israel en su apostasía estaba adorando eran ídolos sádicos, crueles, que exigían incluso la vida de sus propios hijos para garantizar prosperidad, perdón o simplemente para calmar esa sed de venganza. Pero el Dios vivo y verdadero no es así. El Dios de Israel, siendo santo y justo y teniendo todo el derecho, toda autoridad y toda razón para destruir a los rebeldes, sin embargo desea perdonar. El asombro del profeta no es por la omnipotencia de Dios, sino por la magnanimidad de Dios, por su disposición a mostrar misericordia a criaturas que no la merecen. ¿Y por qué? Porque se deleita en misericordia. Ahora, noten que el profeta no dice que Dios se deleita en la misericordia. Dios se deleita en misericordia. El profeta no utiliza la palabra misericordia como un objeto o un concepto. No es la misericordia, es misericordia, es un atributo. Es decir, la misericordia de la que está hablando no es algo que Dios siente de vez en cuando. Es algo firme que pertenece a su naturaleza y su carácter, que es fiel. Y en el que Dios encuentra placer, a Dios le causa placer, Dios se goza, Dios disfruta el acto de perdonar, el acto de restaurar, el acto de mostrar gracia inmerecida. Creo que no hay una idea más fascinante que esa. A Dios le causa placer, Dios se goza, Dios disfruta mostrar misericordia y perdón. A veces pensamos que Dios es como nosotros, que nos perdona con el ceño fruncido mientras balbucea: está bien, te voy a perdonar, pero solo por esta vez. Pero no es lo que dice la palabra. Dios no es como nosotros. Dios se goza, Dios se deleita, disfruta, le encanta tener misericordia y perdón. Él encuentra satisfacción en el acto de la absolución.
¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Dice que cuando el hijo regresa arrepentido, el padre no está ahí en el porche esperando con los brazos cruzados a que el hijo llegue y le pida perdón. Él lo vio a la distancia. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Aun cuando estaba lejos, el padre corrió. Ahora, para nosotros eso es maravilloso, pero para la cultura del Medio Oriente eso es indigno. Un padre que ha sido deshonrado de esa manera por su hijo no tendría por qué salir corriendo a buscar a un hijo así. Por eso el hijo mayor se molesta. No es digno que un padre haga eso. Él, como cualquier otra persona, lo que hubiera tenido que hacer es exigir todo el peso de la ley contra su propio hijo, por todo lo que hizo, por todo lo que dijo. Pero para sorpresa y asombro de todos, el padre corre. Y el padre corre porque la misericordia corre. ¿Y qué impulsa esa carrera? El deleite de la restauración, el deleite del perdón. Dios no solo acepta al pecador, Él corre hacia el pecador, no porque no se pueda imaginar la eternidad sin Él, sino porque su placer es rescatar lo que se había perdido. Una vez escuché a un pseudo cantante cristiano que dijo que Dios prefería morir por ti que vivir sin ti. Y decía, ¿por qué semejante estupidez? ¿Cómo puedes siquiera pensar o sugerir que Dios tenía un vacío tan grande en el corazón que solo el hombre lo podía llenar? Y para que el hombre llenase su corazón, Dios tenía que pagar por él. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre cuando reducimos a Dios a nuestra imagen y semejanza? Dios es plenamente feliz en la comunión de la Trinidad. Él no hace nada por necesidad, sino por el puro afecto de su voluntad. Dios no es víctima de ninguna circunstancia. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie, menos de un impío. Él es Dios. Y Él se deleita en su gloria. Él es Dios y se deleita, ya sea por juicio o por misericordia. Y la prueba más grande, el testimonio verdadero de esta disposición de mostrar misericordia es su disposición, la voluntad del juez santo y justo de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amados, ¿no les parece asombroso que el Dios santo y justo se encarnara, que habitara entre nosotros y que voluntariamente y valientemente se apresurara a ir a una cruz para satisfacer su propia santidad, su propia justicia, para librarnos de su ira, para escondernos bajo sus alas, rodeándonos de gracia y misericordia? ¿No deberíamos nosotros, como el profeta, decir: oh Jehová, qué Dios hay como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado, el remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú hay, que no retiene para siempre su ira, porque se deleita en misericordia? Ahora quiero ser suficientemente enfático en lo siguiente. Lo que tú y yo recibimos por gracia tuvo un costo. La misericordia, el deleite en perdonar, costó asumir un precio, y un precio muy alto. Deleitarse en satisfacer la justicia y deleitarse en mostrar misericordia no fue algo gratis. Costó el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, el Hijo amado en el que el Padre tiene su complacencia. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, aunque nunca hizo maldad, ni nunca hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cómo puede un padre deleitarse en el quebrantamiento de su hijo? ¿Cómo Dios puede encontrar deleite en el sacrificio de Cristo? Porque esa era la única manera en que la justicia y la misericordia se encontraron. Porque esa era la única manera de deleitarse en justicia sin destruirnos. Porque esa era la única forma de deleitarse en misericordia sin dejar de ser justo. Yo no sé por qué esto no nos asombra. Yo no sé por qué o cómo es que esto no es suficiente para que nos postremos, para que nos rindamos, para que le adoremos y consagremos toda nuestra vida al Señor. ¿Cómo es posible que esto no sea suficiente motivo para abandonar el pecado y que dejes de tomar en vano el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿No debería ser esto suficiente motivo para nosotros proclamar y gozarnos en proclamar el Evangelio? ¿No debería ser suficiente para nosotros alegrarnos y disfrutar y deleitarnos mientras cantamos para ir al pecador, al mundo y anunciar las buenas del Evangelio? ¿No debería esto ser suficiente para que tú, que no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, corras a Cristo en arrepentimiento y fe? Si el juez santo y justo encuentra placer en la misericordia, ¿no deberíamos nosotros, que hemos sido perdonados, encontrar gozo en perdonar a los que nos ofenden también? Amados, qué profundidad de las riquezas y de la misericordia de nuestro Dios. Qué Padre, qué Dios tan bueno, tan glorioso, tan generoso, tan magnífico, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Por eso es que la iglesia se reunirá y dirá: bendito el Cordero que fue inmolado. Bendito sea Cristo. No hay otra cosa que podamos decir que solo a Dios la gloria por el gozo puesto delante de Él, que se complació. Cristo se complació en ser quebrantado, no porque sea masoquista. Él se gozó en ser quebrantado por el mero hecho de que nosotros no perezcamos bajo la ira de Dios, porque Él se deleita en la misericordia. Termino con lo siguiente. Número 1, habrán quienes en su cinismo puedan pensar que como Dios se deleita en perdonar y pasar por alto el pecado, cínicamente piensen que pueden abundar en pecado e impiedad para que la gracia y la misericordia abunden. La palabra es clara y tajante: de ninguna manera. De ninguna manera. Dios no extiende su misericordia. Dios no perdona al pecador para que se sienta cómodo en su inmundicia, sino para reconciliarlo con su santidad. Quien piense que puede pecar porque Dios perdona, demuestra que no ha entendido nada del Evangelio. Porque la misericordia produce gratitud. La misericordia produce gratitud y la gratitud produce santidad y obediencia. Aquel que ha visto a Dios en su santidad y ha sido rescatado por su misericordia no puede deleitarse en nada de aquello que le costó la vida y la sangre al Hijo de Dios.
Si tú crees que puedes vivir de esa manera, yo te digo una cosa, de ninguna manera, dice la palabra de Dios. Y si planeas seguir viviendo de esa manera, déjame decirte algo. Peca y disfrútalo. Peca con todo tu corazón. Porque cuando te vayas al infierno, no lo vas a poder hacer. Así que más vale que lo disfrutes ahora, porque no habrá mañana. Si como Pedro dice que te gusta volver al vómito y al lodo, quédate ahí. Pero escúchame, que valga la pena. No a costa de la sangre del Hijo de Dios. Porque nadie se burla de Dios. No puedes pisotear la sangre del Cordero y salir vivo de eso. Vuélvete a Dios de todo corazón. En segundo lugar, sé que varios de ustedes están lidiando con pecados del pasado o con pecados que suelen ser recurrentes. Sé que varios de aquí, en el hombre interior, se deleitan en la ley de Jehová, pero caen abrumados por el peso de habitar en este cuerpo de muerte. Evita regresar a lo que dice Miqueas. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Escucha, Él volverá a tener misericordia de nosotros. El pueblo de Dios, el remanente, seguirá fallando. La vida cristiana no es una línea recta de perfección. La vida cristiana es una serie de momentos donde nuestra debilidad y nuestros pecados se encuentran con la misericordia y la fidelidad de Dios. Él volverá a tener misericordia. Ya la tuvo una vez con nosotros en la cruz. Pero piénsalo, si Dios solo hubiera tenido misericordia solamente esa vez por nosotros y nos dejara nuestra suerte, de todos modos estaríamos perdidos. Pero Él vuelve a tener misericordia porque nosotros volvemos a fallar. Lo hermoso es que su gracia siempre corre más rápido que nuestros pecados. Él no se queda de espaldas. Él se da la vuelta y se acerca nuevamente a aquel que se ha arrepentido de todo corazón. Por eso dice la palabra, vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Aunque hemos sido perdonados en Cristo, aunque Él murió una vez y para siempre, en nuestro camino diario necesitamos que Él vuelva a aplicar esa misericordia, esa gracia, ese perdón, que nos limpie constantemente y que restaure ese gozo de nuestra salvación. Y esto es lo más hermoso, que Dios sabe que hoy, que dentro de 5 minutos, 10 minutos, que mañana, que pasado mañana, que esta semana, necesitaremos su gracia, tanto como aquel primer día cuando Él nos rescató. Y Él volverá a tener misericordia. Estamos en Cristo, y si estás en Cristo, Dios te mira con deleite. Dios no está frustrado por tu poco avance. Dios está complacido en Él, está complacido contigo porque mira a Cristo. Tú estás vestido de la justicia de Cristo, de la piel del Cordero. Todos tus pecados pasados, presentes, futuros han sido resueltos una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y dice el profeta que han sido arrojados a las profundidades del mar. Ahí están, en lo más profundo, sepultados bajo el peso de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que no permite que salgan a flote otra vez.
problema es que a nosotros no nos gusta ir al mar y volver a sacar eso. Pero Él ya se olvidó de eso. Él ya se olvidó de eso. Lo olvidó en la cruz del Calvario. Dios se deleita en ti y no descansará hasta haber completado su gozo de verte formado a la imagen y semejanza de Cristo. Y por último, quiero hacer un llamado a todos aquellos que no han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si entienden que la ira santa y justa de Dios permanece sobre ustedes, si saben que son grandes pecadores que necesitan un gran redentor, corran hoy mismo a la cruz. Corran hoy mismo al Dios que se deleita en perdonar. No tienes que prometer nada, ni tienes que convencerlo de que te vas a portar muy bien para que Él sea compasivo. Es solo por gracia, solo por la fe. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Arrójense a sus brazos por medio de la fe. Y crean, confíen y descansen en la obra consumada que Cristo realizó para la gloria de Dios y para el favor de su pueblo. Que el Señor bendiga y haga prosperar su palabra en nuestras vidas.